Muy bien, estamos listos. Bienvenidos todos y todas a esta última clase del módulo 1. Recordemos que este módulo, ¿verdad? Introductorio de gestión sanitaria básica, nos ha permitido a lo largo de las últimas 2 semanas conocer aspectos o elementos, ¿verdad? Relacionados propiamente con limpieza, desinfección. La semana pasada pues hablamos un poquito de lo que era la productividad, la filosofía de las 5 S, ¿verdad? Que es bastante funcional, entre otros. Para el día de hoy, Dios mediante, ¿verdad? Vamos a desarrollar estos elementos que vemos en pantalla, conceptos claves, salud ocupacional, riesgos, equipos de protección personal y manejo de fuego. Igualmente, ¿verdad? Antes de entrar de lleno con lo que nos corresponde, quisiera, pues recordarles e invitarlos, ¿verdad? A todos y a todas a que puedan participar con preguntas y ojalá también pues con algún tipo de comentario, ¿verdad? Que pueda enriquecer aún más el desarrollo de la temática. Igualmente que otras semanas, hoy tendríamos un examen donde evaluaríamos únicamente lo que vemos hoy. Y obviamente, ¿verdad? Si Dios lo permite, de hoy en 8 ya estaríamos iniciando de una vez con el módulo 2. No sé si de pronto hay alguna pregunta o algún comentario antes de iniciar la clase. Hombre, una consulta. Claro, adelante. Es que yo estaba repasando el de la semana pasada, pero a mí me salía como cortado, no sé si solo fue a mí. Vieras que de hecho una compañera me hizo una salvedad precisamente de eso, como que la grabación quedó cortada en la pantalla. Y entonces lo que hice fue subir otra grabación. No sé si tuvo oportunidad de revisarla. No, revisé la misma, la cortada. ¿Cuándo la revisó? ¿La última vez que la revisó? La revisé ayer. Ah, ayer. Para ver. Porque es esta que tengo acá. Muy bien. Vamos a ver. Sí, creo que para ver. Un momentito. Ajá. Mira, yo pensé que sí la había cambiado. En todo caso, compañero, vamos a hacer lo siguiente. Cuando finalicemos la clase de hoy, voy a subir otra que no presente este inconveniente. Por si alguien quiere hacer algún repasito, ¿verdad? Está bien, gracias. A usted las gracias, más bien por hacer ahí la salvedad. ¿Alguien más con otra pregunta? Profe, una duda. Claro. Con lo de los módulos, digamos, ¿pasa este primer módulo y nosotros tenemos la nota de este módulo de una vez o hay que esperar algo? Sí, digamos, usted en el momento en que ya hace el último examen, el que queda disponible hoy, de una vez ya el sistema le va a tirar la nota final. Usted se puede Ah, meter no. ahí a la pestañita que hay en calificaciones. También muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más con otra pregunta? Ok, bueno, entonces aquí estaba revisando rápidamente lo que es la pantalla. Vamos a ver. Un momentito. Un segundo, chicos y chicas. Creo que por aquí estoy.
Ahí estamos. Bien. Entonces, si estamos ya claros con las dudillas que estaban, vamos a revisar entonces lo que corresponde para la clase de hoy. Bien, empezamos con algunos conceptos. De hecho, hoy es bastantes conceptos. El primer concepto es el de seguridad. Vamos a decir que la seguridad es la ausencia de riesgo o la confianza en algo o en alguien. También, ¿verdad? Este término, dependiendo del área o campo, ¿verdad? Donde vayamos a utilizarlo, podría tener diferentes sentidos, pero en general vamos a decir entonces que la seguridad es el estado de bienestar que percibe y disfruta el ser humano. Y recordemos, ¿verdad? En términos muy generales que en el ámbito laboral, la seguridad es algo sumamente importante. Y por supuesto es algo que las empresas deben garantizar a todos sus empleados. Luego tenemos la higiene del trabajo. Vamos a decir en este caso que es el conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas a su cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. O sea, todos esos elementos que las empresas van a confeccionar como una norma, como reglas, como procedimientos de carácter obligatorio en función, ¿verdad?, de proteger la integridad física y mental de los trabajadores, es la higiene de trabajo. Luego tenemos la salud. La salud es el estado completo de bienestar físico, y ojo aquí con los tres elementos: bienestar físico, mental y social. No solamente vamos a decir que la salud es cuando yo no tengo una enfermedad o cuando yo no tengo ningún daño. Es mucho más que solo eso, ¿verdad? Que cubre tres áreas vitales del ser humano. Y de acuerdo a la OPS, ¿verdad? Se estableció que la salud es un derecho, ¿verdad? No es algo que si quiero o si me lo dan, está bien, no es mi derecho, es el derecho que tenemos todos. Y por consiguiente, al ser un derecho, pues todo nuestro entorno debería de actuar en función de preservar ese derecho. Luego tenemos el trabajo. Vamos a decir que es la actividad básica y exclusiva del ser humano por medio de la cual se establecen relaciones con la naturaleza a la que se transforma, y al mismo tiempo el ser humano experimenta transformaciones importantes cuando trabaja. ¿Y por qué dice que la naturaleza se transforma? Bueno, porque todas las acciones que ustedes y yo podamos hacer en un ambiente laboral, llámese fabricar, construir, crear, eso es una transformación que se le hace a la naturaleza. Y a la vez nosotros como seres humanos estamos experimentando una transformación, por ejemplo, en el desarrollo de habilidades, en el desarrollo de competencias. De manera que vamos a decir que la salud y el trabajo tienen una estrecha relación. Y esta relación, desde el punto de vista de la salud ocupacional, perdón, mantiene, ¿verdad? O podemos observar la presencia de tres elementos fundamentales. En este caso es el agente, el huésped y el ambiente. Vamos a conocer en qué consisten estos tres elementos. El agente son todos los elementos del trabajo que son capaces de ocasionar algún daño ocupacional. Y nosotros, ¿verdad?, estamos expuestos a un sinnúmero de agentes. Dependiendo del área en el que nosotros trabajemos o nos desenvolvemos, hay agentes que están mayormente presentes en relación a otros, pero podemos decir en general que los agentes se clasifican en estos grupos que vemos en pantalla:
Hay agentes físicos, que es la temperatura, la humedad, radiación, ruido, iluminación. Hay agentes biológicos que agrupan lo que son los virus, bacterias, hongos. Hay agentes químicos como el polvo, niebla, vapor, humo, por ejemplo. También hay agentes psicosociales que tienen que ver un poquito más con el comportamiento, por ejemplo, del ser humano, hablando de la inadaptación al trabajo, la deshumanización del trabajo, la inestabilidad laboral, salarios inadecuados. También hay agentes mecánicos, que son todas las partes móviles de máquinas, y agentes de superficie, que hacen referencia a mucho de lo que vimos semanas atrás en temas de almacenamiento de materiales, orden, limpieza, herramientas, caídas, accidentes, entre otros. Entonces, el agente, vuelvo y repito, es todo lo que está presente en el entorno que puede generar un daño. Luego tenemos el huésped, que son las personas, somos nosotros, quienes nos desenvolvemos, ¿verdad?, en diferentes ámbitos laborales, que realizamos una serie de tareas y que podríamos vernos afectados frente a la presencia de los agentes que acabamos de ver. Y el tercer elemento es el ambiente, que es ese lugar donde interactuamos nosotros como huésped con los agentes. Entonces, ese es el lugar de trabajo que tiene condiciones físicas, materiales y psicosociales. Bien, conociendo estos tres elementos, vamos a empezar a enlazarlos, por así decirlo, con otros términos, por ejemplo, como son los accidentes y los incidentes. Los accidentes son sucesos que no se planean, ¿verdad? Nadie se levanta un día y dice, bueno, dentro de lo normal, dice, ay, qué ganas de tener un accidente, o mira, hoy tengo ganas de tropezarme en una escalera y caerme, ¿verdad? Nadie piensa eso. Entonces, el accidente es algo que no se planea, que no se desea, porque provoca un daño, una lesión o alguna condición, ¿verdad?, en nuestro cuerpo que definitivamente va a ser negativa. Inclusive los accidentes no solamente van a o podrían dañar a un ser humano, sino también a elementos, ¿verdad?, materiales que estén alrededor, una máquina, un equipo, etc. Por otro lado, tenemos los incidentes, que son acontecimientos repentinos que tienen lugar en el espacio de trabajo, que representan un peligro potencial y que si no se atienden o si no se resuelven, podrían convertirse en un accidente laboral. El incidente generalmente, cuando se presenta, no genera un daño o una lesión a las personas, pero sí por lo menos un susto, ¿verdad? Ahora bien, cuando los incidentes ocurren, yo siempre digo que es como un tipo de alerta, ¿verdad? Una alerta a la que no hay que simplemente ignorar, sino por el contrario, prestar atención y resolver para que no termine ocurriendo un accidente. De manera que podemos decir que muchas veces lo que ocurre primero son los incidentes. Y si estos no se atienden, pues van a aparecer los accidentes. Ahora, para ningún negocio, para ninguna empresa es rentable que se den los accidentes porque estos representan un costo muy elevado. Y los costos se clasifican específicamente en ese tema en dos tipos, costos directos y costos indirectos. Entonces, por ejemplo, frente a un escenario donde hay un accidente, llámese una persona que quedó lamentablemente atrapada, digamos un dedo, una mano, en una máquina, esto va a representar un costo directo en temas de salario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta persona va a ir inmediatamente a una incapacidad y esto va a afectar su salario, va a requerir gastos médicos muchas veces cubiertos por la misma póliza de seguros de la empresa, podría representar un paro de labores, ¿verdad? Temporal mientras se atiende a la persona
inclusive si fuera una persona clave o vital, ¿verdad? En alguno de los procesos, la única capaz de resolver algunas tareas, ahí también hay un paro de labores que representa un costo, podrían darse daños materiales y podría requerir la persona alguna atención especializada, ya en casos muy severos. También pueden darse costos indirectos relacionados con la producción, el tiempo en familia, la presencia de demandas que podría ser, ¿verdad? Algo muy posible de darse cuando el colaborador pues sufre un daño severo donde se observa que fue a causa de una falta de medidas de seguridad por parte del negocio perfectamente, ¿verdad? Pueden darse demandas muchas veces millonarias. Hay un costo comercial y un daño a la imagen. A ninguna empresa, ¿verdad? Le sirve que ande de pronto por ahí una noticia, ¿verdad? Diciéndose que en tal empresa, pues constantemente los colaboradores sufren de accidentes o que ahí hay un mal manejo de la salud ocupacional y que se presentan situaciones de mucho riesgo. Eso no es algo positivo, por el contrario, es un costo. Y hablando de la salud ocupacional, vamos a decir que es el conjunto de disciplinas, de técnicas y de medidas que buscan alcanzar el mayor bienestar de los trabajadores. La salud ocupacional debe entenderse entonces como un conjunto de programas, actividades y medidas que tienen por objeto concientizar y motivar a las empresas y a los trabajadores a crear condiciones seguras, ¿verdad? Antes veíamos que la higiene, ¿verdad? Laboral o ocupacional hacía referencia a la creación de procedimientos, a la creación de reglas, ¿verdad? Que garanticen la seguridad de las personas. Pero la salud ocupacional va más allá de la higiene. ¿Por qué? Porque busca concientizar. O sea, busca generar un convencimiento en todo el entorno acerca de la importancia de seguir las reglas, de seguir los procedimientos de seguridad. Uno puede tener o pertenecer a un negocio donde hayan 1000 procedimientos de seguridad, que si los empleados los cumplen solo si los están viendo, pero cuando ven que no los están observando, hacen todo lo posible por no acatar los reglamentos, ahí no hay una salud ocupacional bien desarrollada, ¿verdad? La gente cuando se prepara, se concientiza, verdaderamente le da valor y comprende la importancia de acatar los reglamentos de seguridad, pues hace más fácil, ¿verdad?, la labor de garantizar esa protección a todos los colaboradores. Entonces vamos a decir que la salud ocupacional tiene como finalidad también ubicar y eliminar condiciones que puedan generar riesgos. Y obviamente la participación de los colaboradores es importante. ¿Quién mejor, por ejemplo, que un operario que está constantemente observando, ¿verdad? Todos los eventos, todas las situaciones que ocurren en planta, es el mejor vocero de lo que podría mejorarse o hacerse para ir corrigiendo cualquier situación de riesgo. La salud ocupacional entonces es una ciencia interdisciplinaria porque va a abarcar muchas ciencias, ¿verdad? Que van a aportar una gran cantidad de elementos que garantizan esa seguridad, como cuáles ciencias. Bueno, por ejemplo, la salud ocupacional se alimenta de la psicología industrial, de la sociología industrial, de la toxicología, la ergonomía, la igneología que tiene que ver con el manejo del fuego, la medicina del trabajo, la higiene ocupacional, la seguro ocupacional, entre otros. Entonces, por eso se dice que es interdisciplinaria, porque se alimenta de todas estas disciplinas, o sea, todo su aporte, todo su alcance, toma en cuenta todas estas áreas. En los ambientes laborales vamos, ¿verdad?, a encontrar condiciones y ambientes de trabajo. Y todas las empresas, cuando inician operaciones, deben estar conscientes de que el diseño y la construcción de las instalaciones, por ejemplo, deben
considerar un sinnúmero de situaciones que podrían poner en riesgo la seguridad de las personas. Entonces, cuando uno entra a una empresa y uno dice, mira, qué bonito que tienen todo bien organizadito, qué buena iluminación, qué buen manejo de ruidos, qué buena ventilación, no lo hacen porque se vea bonito, ¿verdad? No lo hicieron así porque se les ocurrió así de la nada. Es que absolutamente todos los aspectos que las empresas en planta, por ejemplo, establecen en el diseño de los espacios son respuesta precisamente a la salud ocupacional, ¿verdad? Lo que es cualquier problema de iluminación, ruidos molestos, ventilación insuficiente, algún equipo defectuoso, cómo se maneja, qué mantenimiento se le da, lo que es la existencia de equipo de seguridad, lo que es la presencia, ¿verdad? De inclusive grupos o equipos de trabajo que se dediquen a observar, a identificar condiciones de riesgo. Todo esto son aspectos que hay que valorar y que hay que darles, ¿verdad? Pues la importancia que merecen. Definitivamente hay procesos y condiciones que pueden generar daños ocupacionales y obviamente cada una de las puestos, cada uno de los trabajos que existen en el mundo, ¿verdad? Tienen su nivel de riesgo. No es lo mismo el nivel de riesgo o de exposición al riesgo que tenga un colaborador de limpieza, digamos, llamémoslo de alguna manera regular, ¿verdad? En una fábrica, qué sé yo, de dispositivos médicos a una persona que tal vez esté en un laboratorio manejando virus, ¿verdad? Y algún tipo de vacunas. No es la misma exposición de riesgo. Entonces, dependiendo de las labores, dependiendo del trabajo que tengan las personas, así se genera el perfil de riesgo. Y para cada uno de los perfiles deben existir condiciones y procesos de trabajo que garanticen la seguridad de esas personas, que también se tomen en cuenta cuáles son las herramientas y cuál es la maquinaria que manipulan cada uno de estos colaboradores. De hecho, por ahí, ¿verdad? Hay algunos datos interesantes que hablan de los oficios o profesiones de mayor riesgo, ¿verdad? Que hay en el mundo. Y dentro de estos, los primeros puestos hacen referencia a lo que es la seguridad, ¿verdad? A lo que es, por ejemplo, la protección frente a incendios, lo que es excavaciones, lo que son trabajos tal vez de manejo de maquinaria pesada, donde hay una mayor exposición, ¿verdad? A esos riesgos. Hay daños ocupacionales y los daños ocupacionales se clasifican en 5 grandes, llamémoslo así, familias, ¿verdad? Los daños ocupacionales pueden ser accidentes de trabajo, pueden ser enfermedades de trabajo, fatiga laboral, insatisfacción o envejecimiento prematuro. Podemos decir, ¿verdad? Como ya lo mencionábamos hace un ratito, que el accidente de trabajo, pues definitivamente es algo que no se planea, algo que acontece de pronto, muchas veces tal vez por la presencia de algún riesgo que no se detectó a tiempo y el accidente va a generar un daño, una afectación a las personas e inclusive al entorno. Pero las enfermedades de trabajo, ¿verdad? También son daños ocupacionales. Esas personas que luego de haber estado expuestas a ambientes, ¿verdad? Con ciertas condiciones peligrosas, empiezan a desarrollar ya en sus cuerpos enfermedades puntuales que están directamente relacionadas con esa exposición. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen, ¿verdad? Hace ya pues muchos años de esto en las zonas bananeras aquí en Costa Rica, cuando de pronto el tema de salud ocupacional no era un asunto que estaba pues muy bien implementado, ¿verdad? En todos los sectores de la economía, los colaboradores de las bananeras pues estaban muy expuestos a todo tipo de químicos, ¿verdad? Que eran bastante tóxicos para lo que era manejo de plagas, etcétera.
y de pronto las medidas o los mecanismos de protección que estos colaboradores tenían al alcance eran reducidos, si no es que no lo sabían más bien. Resulta y sucede que con el tiempo, ¿verdad? Después de largas jornadas y de mucho tiempo de estar expuestos a estas sustancias tóxicas, se empezó a detectar específicamente en las poblaciones, familias, ¿verdad? De estas personas, una serie de anomalías, por ejemplo, cuando habían nacimientos de niños y niñas que venían con deformaciones, que venían pues con un montón de condiciones de salud lamentablemente, ¿verdad? Muy malas. Y no era un caso, eran muchos casos. Cuando se empieza a hacer la investigación del por qué, porque era algo bastante alarmante, se identificó que la causa raíz operaba en el hecho de que los padres de estas criaturas eran pues personal, ¿verdad? Que al haberse expuesto por gran tiempo a esas sustancias, pues sus cuerpos se habían contaminado, ¿verdad? En su sangre, en su ADN, por así decirlo, había presencia lamentablemente de muchos tóxicos y esto generaba esas deformaciones y estas situaciones de salud en los niños. Esos son enfermedades de trabajo, o sea, son la presencia ya de un daño, ¿verdad? En el cuerpo, llámese enfermedad, que estaba directamente relacionada con la labor que ejecutaban. La fatiga laboral, ¿verdad? Las personas que tienen jornadas de trabajo extenuantes, que no gozan tal vez de un descanso apropiado, vienen a lamentablemente experimentar la fatiga laboral, que es mucho más que un simple cansancio, que de hecho la fatiga laboral no es algo que pueda ser diagnosticado por un médico general, ¿verdad? Yo no puedo ir, por ejemplo, al EVAIS y decirle al doctor, doctor, yo quiero que usted me diagnostique con fatiga laboral, porque eso solamente lo puede hacer un médico con la especialidad en temas laborales. Porque obviamente tienen que presentarse una serie de condiciones, ¿verdad? Muy, muy específicas para identificar esta afectación, donde representa no solamente, digamos, un cansancio excesivo a nivel físico, sino también ya un problema psicosomático, ya a nivel inclusive del desempeño, la concentración, etcétera. La insatisfacción, yo no sé cuántos de ustedes, si estuviéramos en un aula presencial, les diría levanten la mano, probablemente muchos o todos levantaríamos la mano de cuántas veces en algunas labores o en algunos puestos hemos sentido esta situación de no sentirnos a gusto con el ambiente, con tal vez un jefe, con el entorno, y esto empieza a representar un problema, ¿verdad? Ya la persona no rinde, la persona anda de pronto con problemas en sus niveles de tolerancia, en el manejo de situaciones de estrés, anda totalmente desinteresada de hacer bien sus trabajos y esto pues es un daño ocupacional. Y el envejecimiento prematuro, que está directamente relacionado con labores muy específicas. Por ejemplo, está demostrado que las personas que cumplen labores en horario nocturno, ¿verdad? Lamentablemente esta es uno de los principales daños que sufren, un envejecimiento prematuro. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano fue diseñado para descansar en la noche, no para trabajar de noche. Y obviamente esto representa pues una afectación ya en términos de envejecimiento. Hemos mencionado, ¿verdad?, estos conceptos de accidente y de enfermedad, pero es importante que se comprenda la diferencia entre ambas. El accidente es una lesión corporal, ¿verdad?, que aconteció de un momento a otro por una acción o por un evento específico. La enfermedad es un estado patológico, físico y mental. El accidente tiene una causa repentina y violenta generalmente. La enfermedad tiene una causa lenta, repetida por largo tiempo. O sea, esa exposición prolongada, a algo. En salud ocupacional existe la teoría de la casualidad.
Esta teoría indica, ¿verdad?, que todo efecto, o sea, todo evento debe tener siempre una causa. Nada es por arte de magia. Todo lo que acontece en un entorno laboral tuvo una causa. Y esta causa, ¿verdad?, puede representar muchas veces una condición física insegura o una acción personal insegura. Entonces, ¿qué es una condición física insegura? Bueno, son situaciones, circunstancias físicas, o sea, que se observan, que están a la vista, que pueden ocasionar una lesión o una alteración a la salud. Y voy a ampliar esta imagen. Quiero que observen este ejemplo, ¿verdad? Un espacio muy cercano al piso donde vemos gran cantidad de cables, ahí hay electricidad, pero también vemos, además de la suciedad, una humedad bastante significativa en el área. Y definitivamente no hay que ser experto en electricidad para saber que la electricidad y el agua no son una buena combinación. Entonces, una situación así es una condición insegura. O sea, que si ocurre un evento, si ocurre un accidente, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Un incendio, o de pronto se daña la comunicación, se daña lo que estaba alimentando esos cables, no vamos a decir que ocurrió por mala suerte. La teoría de la casualidad dice que algo lo generó y en este caso podría ser esa condición insegura que no debería de estar presente. Pero además podría ser una acción insegura. Y esto es todas las conductas que nosotros como seres humanos de forma irresponsable podemos hacer en algún momento y que generan un accidente. Y vean el ejemplo de acá. Esta persona que puso en una carretilla, ¿verdad?, una carga excesiva de cajas más allá, ¿verdad?, de los límites posibles para movilizarla. ¿Y qué pasó? Que cuando intenta hacer el movimiento de la carga, pues muchas de estas se caen y esto puede representar no solamente que la persona que está moviendo la carretilla se golpee, también podemos golpear a gente que esté cerca o que lo que contienen las cajas se vea dañado. Entonces, definitivamente pueden darse alguna de estas dos causas, ¿verdad?, frente a un evento que genere algún daño. Podrían ser daños, digamos, manejables, pero también podrían ser daños extremos, algo ya muy fatal, ¿verdad? O inclusive hasta la muerte. De hecho, si viéramos estadísticas, encontraríamos que una gran parte de los accidentes extremos ocurren simplemente por cosas que podemos decir son singraciadas, ¿verdad? Nadie pensó que iba a pasar eso. Muchas veces, digamos, en el ámbito laboral, cuando hay excesos de confianza, ¿verdad? Uno observa que a veces se dan accidentes, por ejemplo, que algún compañero se quiso, digamos, pasarse de chistoso, le movió, le quitó la silla a un compañero en el momento en que iba a sentarse, se la quita y esta persona cae en el piso y sí, podrá reírse, podrá haberse visto chistoso, pero en una caída así, ¿verdad? Perfectamente puede darse un daño severo en la columna de la persona que cae. Entonces, por eso les digo, a veces las acciones inseguras que las personas muchas veces generamos, ¿verdad?, pueden representar un daño fatal, irremediable y muy lamentable. También es importante entender la diferencia que hay entre peligro y riesgo, ¿verdad? Un peligro, por ejemplo, veamos estas imágenes que están acá, voy a hacerlas un poquito más grande. Peligro. Vemos aquí la fuente, tenemos una señal, ¿verdad?, que dice piso resbaloso. Ese es un peligro. El riesgo es la probabilidad de que haya una caída.
También tenemos una situación en el lado del peligro. Dice trabajos con proyección de partículas calientes. Por ejemplo, la gente que solda, ¿verdad? Muchas veces esto puede ser un peligro. ¿Cuál sería el riesgo de que una de esas partículas tenga contacto con la piel y genere entonces un daño? También puede ser un acto, ¿verdad? Peligroso, manipular un tablero eléctrico con las manos húmedas. ¿Cuál sería el riesgo? Bueno, que la persona se electrocute, por supuesto. Y dicho eso, entonces vamos a decir que el peligro, cuando un riesgo pasa a ser una condición o acto capaz de provocar daños a las personas, la propiedad y el proceso. Es un hecho comprobado que puede provocar daño a algo o a alguien. Algunos ejemplos de peligros: usar los equipos de manera incorrecta, almacenar de forma incorrecta, poner fuera de servicio dispositivos de seguridad, levantar objetos en forma incorrecta, no respetar la señalización, trabajar bajo la influencia de alcohol o drogas, o la falta de preparación y o asesoramiento. El riesgo, por su parte, es la probabilidad de que el peligro se materialice ya en una pérdida, bien sea en personas, en propiedad o en procesos productivos. Ejemplos de riesgos: factores físicos inapropiados, ahí tal vez problemas de limpieza, ¿verdad? Deficiencia visual, y tal vez aquí muchos se van a sentir identificados específicamente con industria médica, que en muchas áreas, ¿verdad? Generalmente uno de los filtros que usan para la contratación es el tema de hacer pruebas donde se determine que tienen un buen manejo de visión y hasta pulso, ¿verdad? Porque precisamente pues para el tipo de labores que realizan, el no tener una buena condición visual puede ser un riesgo. La fatiga, la falta de experiencia o instrucción ineficiente, especificaciones inadecuadas, la inspección o control deficiente y el manejo inadecuado de materiales. Algunas reglas básicas de seguridad: bueno, cuide sus manos cuando las máquinas estén en movimiento, concéntrese en el trabajo y evite distraerse con los compañeros, no opere equipo que no conozca, mantenga su área de trabajo limpia y ordenada. Si tiene alguna duda en cualquier actividad del trabajo, hay que consultar con el jefe inmediato. Y si un equipo está funcionando mal, hay que avisar inmediatamente al encargado. Vean esta imagen también que por ahí de pronto es bastante funcional para entender diferencia entre los conceptos que hemos visto hasta el momento: condición insegura, acto inseguro, incidente y accidente. Condición insegura, ahí tenemos, ¿verdad?, el desplazamiento de una carga a través de una polea en alto, y podría ser que una de las piezas que está sosteniendo, ¿verdad?, esa tabla no está en buenas condiciones. Eso es una condición insegura. Un acto inseguro sería pues estar debajo de esa situación. Un incidente es que la pieza ceda, caiga la carga y nos genera pues nada más un susto, pero la carga se dañó. Y el accidente sería que la carga hubiera caído encima de las personas, generándoles ya un daño que lamentar. Bien, hago una pausa hasta acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún aporte? ¿Vamos bien con la información? ¿Está quedando claro? Ok, gracias ahí por confirmar. Bien. Excelente. Ajá, Brian, adelante. No, profe, disculpe, un dedazo. Ah, no se preocupe. Bien. Siempre en temas de riesgos, quiero que vean, al igual, al puro inicio, cuando veíamos los 3 elementos de la salud ocupacional, no sé si alguien se acuerda cuáles eran los 3 elementos, que me los pueda decir un momentito. ¿Cuáles eran los 3 elementos que vimos al principio? ¿Quién me ayuda?
O tal vez que me digan de cuáles se acuerdan. Voy a preguntar, vamos a ver, Ashley Cordero, uno de los 3 elementos que vimos al principio, era, Agente, ajá, el agente era uno. Si se acuerda de algún otro, huésped y ambiente. perfecto, perfecto. Ajá, esos eran los 3 elementos claves de la salud ocupacional. Recordarán que el agente, o más bien en los agentes, habían una clasificación. Bueno, los agentes de una u otra manera representan riesgos y por eso aquí estamos viendo en pantalla prácticamente la misma clasificación que vimos en agentes, ¿verdad? Los físicos, los químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, fisiológicos y sociales. De pronto por ahí aparecen unos más, pero no están lejos de ser, ¿verdad? Lo mismo. En físico, recordemos, el ruido, ¿verdad? Hay lugares donde los niveles de ruido, si no son regulados, representan definitivamente un daño a la salud de las personas. La iluminación, bien sea que sea excesiva o más bien carente, o lo necesario. Todo lo que son aspectos térmicos, o hay demasiada temperatura o muy baja temperatura, esos son riesgos físicos. Los riesgos químicos tienen que ver con todos los derivados o aspectos en que se manifiestan, por así decirlo, sustancias químicas, llámese polvo, neblina, humo, gases, vapores. Por ejemplo, hay industrias, ¿verdad?, donde la presencia de estos es muy abundante y definitivamente son un riesgo a la salud. Aquí, eventualmente, las personas que se exponen a estos deben utilizar gran cantidad de equipos de protección que más adelante vamos a ver. Los riesgos biológicos, ¿verdad? Que tienen que ver, pues, con todo lo que son organismos vivos a nivel microscópico, llámese bacterias, protozoos, virus, hongos, gusanos, parásitos, entre otros. Definitivamente, pues, son un riesgo también a la salud y hay lugares donde estos, ¿verdad?, están presentes en mayor cantidad que otros. Riesgos mecánicos, todo lo que tiene que ver pues con la manipulación de máquinas o de herramientas o de piezas que al estar en movimiento podrían generar, ¿verdad?, un problema, llámese el riesgo de atrapamiento, de aplastamiento, de cizallamiento, que es como pellizcar, ¿verdad? O apretar, digámoslo de alguna manera, riesgos por sólidos o por líquidos inflamables. También riesgos eléctricos, obviamente pues ya solo el nombre nos da una pista de lo que representa la manipulación de corriente eléctrica, que si no se hace de forma correcta, con conocimiento y con equipo correcto, podría representar, ¿verdad?, descargas graves que no solamente representarían amputaciones, sino inclusive hasta la muerte. Riesgos fisiológicos, todo lo que tiene que ver con la ergonomía o las condiciones de los equipos que se utilizan, la cantidad de movimientos o más bien la ausencia de movimientos por parte de la persona si se expone a largas jornadas de trabajo. Y como vemos ahí en pantalla, ¿verdad?, lo que son actividades de pronto frente a una computadora, ¿verdad?, por largas jornadas donde la persona pues se mueve muy poco, mueve un dedito después de 4 o 5 horas de no moverla, uno siente un dolor, ya eso ahí hay un riesgo fisiológico, ¿verdad?, de ergonomía. De pronto las condiciones de la silla que se utilizan, la altura de la mesa, la cantidad de movimientos que yo tengo que hacer para ensamblar una pieza, todo esto son riesgos que están ligados a daños o desgastes, ¿verdad?, al cuerpo. También están los riesgos sociales, lo que ya decíamos, ¿verdad?, esas situaciones que a nivel laboral, lo que es la convivencia, la interacción con compañeros, con jefes, que si no es la más buena, ¿verdad?, que puede darse, podría representar definitivamente una afectación en el desempeño de las personas.
Debe haber un compromiso por parte de la dirección, ¿verdad? Los altos puestos en garantizar que hayan políticas de seguridad y de salud de trabajo, porque esto, ¿verdad? Va a minimizar los riesgos de trabajo, y además de una u otra manera no solo resguarda, ¿verdad? Al personal, a los activos del negocio, sino que son una buena respuesta frente a las demandas. Un jefe, por ejemplo, un gerente que recibe una demanda por parte de personas que sufrieron un accidente en planta, lo primero que va a decir, bueno, es, contábamos con todo lo necesario para garantizar la seguridad de ellos o no. Si la respuesta es no, pues tiene todas las de perder frente a una demanda, pero si la empresa demuestra que tenía grandes y buenos niveles de seguridad y que quienes incumplieron fueron los colaboradores por un tema de irresponsabilidad, ya eso es otra historia. En temas de salud ocupacional, ¿verdad? Como medida frente a los riesgos, se utiliza la señalización y la rotulación. Esto es toda una norma, ¿verdad? Estándar a nivel universal que hace uso de colores y símbolos específicos que alertan sobre situaciones peligrosas o sobre situaciones que son de carácter obligatorio o mandatorio. Y definitivamente, pues a nivel de salud ocupacional, por ejemplo, tenemos colores específicos. Estos no son los únicos, pero sí son los más conocidos, ¿verdad? El color rojo hace referencia a que todas las señales que lo contengan nos están diciendo que hay algo que está prohibido hacer. Si es de color azul, es una representación de algo que es obligatorio, mandatorio. Si es amarillo, nos representa una precaución, es como una alerta, ¿verdad? A tener precaución frente a riesgos de peligro. Y el color verde es una representación de información o seguridad. Estos colores, ¿verdad? Son respuesta a las señales visuales o bien ópticas, ¿verdad? Esa cantidad, ¿verdad? Indefinida de rótulos que vamos a encontrar en las diferentes áreas de la empresa donde nosotros participamos son señalización visual o óptica que da respuesta a mecanismos de salud ocupacional, pero también hay señalización auditiva o sonora, llámese alarmas, ¿verdad? Alertas que de pronto en una máquina o de pronto a nivel general en una planta van a decir, digámoslo así, van a decir que hay que detenerse, que hay que tener cuidado, que hay que salir, que hay que de pronto detener un equipo, etcétera. También hay señalización olfativa, que de pronto hay la más común o el mejor ejemplo para que esto se comprenda. Son ese tipo de sustancias que se le pueden adicionar, por ejemplo, al gas, ¿verdad? Para que detectemos la presencia de fuga. También hay algunas señalizaciones gustativas, de pronto algún sabor, ¿verdad? Que al momento de ingerir algún producto nos puede alertar acerca de si está en buenas condiciones o no. Y también hay señalización táctil que tiene mucho que ver con la textura que podríamos encontrar en algunas superficies y que nos alertarían acerca de que esa área es peligrosa o de cuidado. En muchos casos, esta última la encontramos, por ejemplo, en maquinaria, donde de pronto hay botones, ¿verdad?, que tienen una sugerencia por su tacto, ¿verdad?, de dónde están ubicados. Hay áreas específicas, por ejemplo, en algunas superficies que a través de ciertas texturas, si ponemos cerca la mano, ¿verdad?, nos estarían alertando de que es mejor alejarnos de esa área. El orden y limpieza, mucho de lo que vimos la semana pasada, definitivamente es clave en la salud ocupacional. De hecho, se dice que estadísticamente el 20% de los accidentes que se producen en las empresas son por falta de orden y limpieza. Algunos beneficios del orden y la limpieza, ¿verdad? Reducen los costos de operación, aumentan la productividad, mejoran el control de la producción,
permite conservar los materiales y recursos y ahorra tiempo. Algunas claves para el orden y la limpieza, un poquito ahí como retomando lo de la semana pasada. Cuando se ordenan, ¿verdad?, los procedimientos, las operaciones y los equipos, es necesario pues definir un lugar para cada una de las cosas, mantener cada cosa en su lugar y regresarla a su lugar de origen una vez que se desocupan, eliminar todo lo que no sirve o todo lo que está en exceso y tener un cuidado constante de la limpieza y de los equipos. Bien, los equipos de protección personal, en adelante vamos a hacer referencia a ellos como los EPP por sus siglas. Son todos los equipos, ¿verdad?, que se utilizan en el cuerpo, llamémoslo así, ¿verdad?, que se colocan en las diferentes partes del cuerpo y que tienen como objetivo reducir el grado de exposición a un riesgo. Ningún equipo de protección nos va a resguardar al 100%, ¿verdad?, de un riesgo o de un peligro, pero sí de pronto son una barrera de protección bastante importante. Aquí nosotros tenemos un recuadro, yo no voy a cubrirlo hoy, ustedes van a tener que revisarlo y les recomiendo que lo revisen después de finalizada la clase. Esta se encuentra específicamente, ya les digo en cuál diapositiva está, un momentito, en la 44, ¿verdad? Aquí viene pues una clasificación dependiendo del área del cuerpo, así son los diferentes tipos de equipos de protección y el tipo de riesgo al que podrían hacerle frente. Nosotros vamos a verlo a continuación puntualmente, pero aquí viene bien detalladito por si no se les vaya a olvidar, ¿verdad?, hacer la revisión. Antes de entrar de lleno en cada uno de estos equipos de protección, quiero comentarles que a nivel industrial, pues se tienen que utilizar aquellos que están certificados, ¿verdad?, para su uso. Es decir, que en alguna parte del equipo vamos a encontrar una nomenclatura que de pronto pueda observarse como CA. Eso CA representa certificación de aprobación, o sea, fue un equipo que fue luego de fabricado, pasado varias pruebas y cumplió, ¿verdad?, con esos estándares de calidad que garantizan niveles óptimos de protección. No es que en una empresa vamos a ir a pequeño mundo, ¿verdad?, sin ánimo de ofender, o vamos a ir donde un chino o al súper ahí a comprar cualquier guante, cualquier casco y ese es el que vamos a usar en la empresa. No, las empresas cuando compran los equipos de protección para sus colaboradores deben garantizar que son equipos certificados. Y obviamente se espera que quienes fabrican esos equipos estén conscientes de que sean cómodos de utilizar, que de pronto puedan responder a cierto nivel estético, aunque para mi gusto pocos de estos son estéticos, pero bueno, que se haga un pequeño, digamos, esfuerzo por ser los más estéticos posible y que además generen confianza en su uso. Como dato curioso, por ejemplo, en Costa Rica, las empresas autorizadas para la venta de equipos de protección certificados son los que vemos en pantalla. Me pareció que alguien levantó la mano. Permítame verificar. Ajá, Naomi. ¿Qué diapositiva era? Disculpe. 44. Gracias. Con gusto. Ok. Entonces, aquí vamos a entrar de lleno con esos equipos de protección. Pues para todas las partes del cuerpo hay diferentes equipos de protección. Para cabeza, para pies, oídos, para el área de la visión, el área respiratoria, manos e inclusive hay equipo de protección para evitar caídas. Vamos a empezar por los equipos utilizados en el área de la cabeza. Bueno, estos, ¿verdad? Cuando las empresas establecen el uso de estos, siempre es obligatorio. Yo recuerdo, ¿verdad? Pues ya un poquillo jovencilla yo en mis primeros trabajos, que en algún momento cuando yo me desplazaba a áreas específicas de la empresa, habían zonas donde era obligatorio, por ejemplo, el uso de
de chalecos, ¿verdad? Reflectivos. Y pues yo en mi inmadurez laboral, llamémoslo así, un día, ¿verdad? Se me ocurrió no ponérmelo. Y voy a ser honesta, me daba pereza ponérmelo. Y eso me costó una buena regañada, ¿verdad? Más bien me fue muy bien. Me regañaron y me dijeron, mire, ¿usted por qué no anda con chaleco? Pues ahí yo, ay, mire, es que se me olvidó, dije yo, ¿verdad? Para salir del paso. Y ahí pues fue donde me dieron el jaloncillo de orejas y me dijeron, no, no se le puede olvidar. Hay rotulación en las áreas específicas antes de ingresar a esta zona y dice uso de chaleco obligatorio. Entonces, para muchos de estos equipos que vamos a ver, generalmente el uso es obligatorio dependiendo del lugar donde estemos. Por ejemplo, para la cabeza, ¿verdad? Obviamente los diferentes tipos de cascos que van a protegernos de posibles golpes, caída de objetos, de pronto si hay fuentes eléctricas, químicas, ¿verdad? Ahí peligrosas, estas nos van a resguardar, inclusive frente a una caída. Los cascos hay de diferentes tipos, ¿verdad? Pero por lo menos estos que vemos en pantalla son los más comunes y obviamente pues nos van a proteger siempre y cuando sean certificados. También hay equipos que se utilizan para evitar algún daño frente a caídas, por ejemplo, en alturas iguales o superiores a 1,80 m, se recomienda utilizar cinturones de seguridad, arneses, líneas retractables, cables de seguridad o inclusive barandas, andamios o escaleras. Obviamente dependiendo de la altura y por supuesto cada empresa pues en buena teoría debe tener ya sus regulaciones y cada colaborador debe conocer el procedimiento. Los arneses, ¿verdad? Hay, por ejemplo, para cuerpo completo, como los que vemos en pantalla. Es súper importante que en caso de que estos existan y que sean nuestra labor, amerite el uso de los mismos, se garantice que se están colocando en el cuerpo de forma correcta y que se están ajustando por completo. Lamentablemente uno también ve muchos eventos, ¿verdad? Accidentes donde la persona vino y por pereza de ponerse todas las piezas, todas las hebillas, no, me voy a poner nada más una, dos, es que es rapidito y es que como tiene tantas hebillas, hombre, es que pereza, bueno, por esa pereza a veces sale caro. Entonces, ¿qué pasa? La empresa sí cumple porque sí compró y sí le facilitó el arnés al colaborador, pero el colaborador por pereza o por salir del paso, por hacer la labor rápida, no acató la colocación correcta del equipo y lamentablemente pues se dan caídas ahí que después vienen los lamentos. También hay equipo de protección para los pies, ¿verdad? Todo tipo de botas o bien zapatos específicos que pueden proteger, ¿verdad? Esa zona del cuerpo frente a todo tipo de riesgos mecánicos, biológicos, químicos o eléctricos. Hay zapatos blindados, los que llaman punta de acero, ¿verdad? Que están destinados específicamente pues a resguardar nuestros pies, nuestros dedos, en caso de que haya la caída de algún objeto pesado en ellos. También hay zapatos dieléctricos, si tuviéramos que estar cerca de zonas donde hay pues grandes niveles de tensión eléctrica. Equipos de protección auditiva. Estos siempre van a ser de carácter obligatorio frente a ambientes con ruidos superiores a 85 decibeles. Generalmente, obviamente, va a haber rotulación, que va a ser la salvedad. Pueden usarse orejeras, tapones o bien ambos. Las orejeras, ¿verdad? Pues son como lo vemos en pantalla, van a tener un tipo de diadema que va sobre la cabeza para garantizar que estas no se vayan a mover. Tienen almohadillas, ¿verdad? Blandas, porque recordemos que no solamente deben proteger, sino que deben ser, pues, llamémoslo así, cómodas. Además que para quien nunca se ha puesto este tipo de orejeras, ¿verdad? Ya cuando la orejera está desgastadilla,
Si usted la utiliza por muchas horas, tiende a generar una molestia, ¿verdad? En la zona de las orejas. Entonces sí es importante que estos estén también en buenas condiciones. Los tapones auditivos son de carácter o de uso individual. Estos no se pueden prestar, ¿verdad? Que uno lamentablemente escucha y ve muchas cosas en el trabajo. Mire, présteme los tapones que se me olvidaron, los dejé en la casa. Miren, por un asunto también de salubridad, esto es como el cepillo de dientes, no se le presta a nadie. Y perfectamente, ¿verdad? Podríamos hacer una combinación de ambos, tapones y además orejeras para tener una mayor protección. De por sí que los tapones, al colocarse dentro del canal auditivo, pues tiene un mayor bloqueo, ¿verdad? De sonidos molestos. También están los equipos de protección para el área del rostro o facial, que nos protegen de partículas que tal vez salgan proyectadas, de fuentes de calor, de radiación o fuentes químicas. Para el área de los ojos específicamente pueden usarse anteojos de seguridad y muy importante, los anteojos clínicos, esos a los que ustedes o yo tenemos, algunos que fuimos a comprar a la farmacia, ¿verdad? Perdón, a la farmacia no, a la óptica. Estos no son de protección de seguridad. Ojo con esto. Yo he escuchado gente que dice, no, hombre, ¿para qué me voy a poner esos tan feos? Que son súper incómodos, que es que me chima aquí donde me los pongo por la oreja. Para eso uso estos que me compré en la óptica, buenísimos. No, 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 ¿verdad? No confundamos. Estos son específicamente pues para proteger todo lo que es el área de ojos, tanto frontal como a los costados. Se recomienda, ¿verdad?, que estos lentes de protección tengan mínimo 3 milímetros de espesor, que tengan calidades de antineblina, antirraeduras y antiestáticos, perdón. Equipos de protección para el área respiratoria, ¿verdad? Todo lo que son mascarillas de diferentes tipos. Ahora vamos a ver algunas. Estas van a protegernos frente a la presencia de polvo, agentes diluyentes o aditivos que podrían representar, ¿verdad?, un problema respiratorio. Hay mascarillas antihumos para soldadura que tienen varios filtros, ¿verdad? Y que obviamente son especiales para este tipo de labores. También mascarillas antigas, ya mucho más robustas, que obviamente van a permitir inclusive purificar el aire. El equipo de protección para manos, todo lo que son guantes, ¿verdad? En este caso, como vemos en pantalla, guantes de cuero que nos pueden proteger frente a riesgos por quemadura, heridas, escoriaciones, golpes o el contacto a sustancias químicas, entre otros. Guantes también dieléctricos, ya esto es en caso de manipulación de energía eléctrica. También hay equipo de protección para todo lo que es el tronco, ¿verdad? Llamado mandil o bien delantal, ¿verdad? Que va a protegernos desde el tronco, inclusive hasta áreas de piernas, frente a salpicaduras de sustancias químicas o cualquier otro tipo de sustancia. Todos los equipos de protección, ¿verdad?, que hemos visto, generalmente si existen son para usarlos, no es para tenerlos guardados. No son de carácter, llamémoslo así, voluntario, ¿verdad? Esto es obligatorio en muchas áreas y siempre van a haber señalamientos, así como alertas de la importancia del uso correcto de estos. Definitivamente, dependiendo de las labores que se realicen, así va a ser la cantidad de equipos que se utilicen. Y ahora vamos a ver el último tema que tenemos que cubrir para la noche de hoy, pero vuelvo a abrir espacio en caso de que alguien tenga alguna pregunta o quiera hacer algún aporte. Ok, si vamos quedando claro con todo, gracias por los que están confirmando.
Vamos con lo que es el fuego. Bueno, de acuerdo a la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, existe una clasificación de fuego, que es la que vemos en pantalla. Tenemos 5 tipos de fuego. Fuego tipo A, que es el que se genera por madera, papel, cartón, tela o plástico. Fuego tipo B, que surge por pintura, gasolina o petróleo. Tipo C, por equipos o instalaciones eléctricas. Tipo D, por sodio, potasio, magnesio, aluminio o titanio. Y el tipo K, que es ocasionado por grasas y aceites de cocina. Bien, sabiendo que existe una clasificación de fuego, así también hay clasificación de extintores. O sea, no cualquier extintor me sirve para cualquier fuego. Los extintores, ¿verdad? Son estos aparatos que son diseñados obviamente para tener la carga de diferentes agentes capaces de extinguir el fuego dependiendo de su origen. Por ejemplo, tenemos el extintor de agua a presión. Esta funciona para atacar o para manipular lo que es el fuego tipo A. El water mist también funciona para hacerle frente al fuego tipo A. El dióxido de carbono nos serviría para hacer frente al fuego tipo B. Hay un extintor que se llama ABC y por su nombre, ¿verdad? Nos da un indicio de que sirve tanto para atacar fuegos tipo A, tipo B como tipo C. También tenemos el extintor de polvo químico, que es para atender fuego de tipo D, y los extintores de químicos húmedos, que son los que se utilizan para fuego tipo K, que es el de cocina. Aquí, ¿verdad? Tenemos un poquito de mayor detalle acerca de esto mismo, pero en grandes rasgos, lo que ya mencionaba, ¿verdad? Pues nos da la idea de cómo es que funciona. Es importante recalcar, ¿verdad?, que en el caso de los que están laborando actualmente en las empresas, seamos conscientes de que los extintores deberían de estar presentes en casi todas las áreas, ¿verdad? Y que quien hace la contratación de los servicios, ¿verdad?, del mantenimiento de estos, pues obviamente tiene un buen manejo de lo que son las fechas, llamémoslo así, de vencimiento de los extintores, porque estos tienen fecha de vencimiento. Más allá de saber que existen, más allá de verlos, de tenerlos a la mano, debería de existir también lo que son las brigadas, ¿verdad? Que son esos equipos voluntarios de personas que reciben capacitación en diferentes aspectos, ¿verdad? Frente a riesgos de trabajo, y uno de esos aspectos es la manipulación correcta de los extintores. A mí me llama poderosamente la atención que cuando yo veo este tema con los diferentes grupos y les pregunto cuántos saben manipular un extintor, es interesante ver cómo casi nadie sabe manipular un extintor, siendo esto un conocimiento que creo yo todos deberíamos de tener. A veces las empresas dicen, bueno, es que solamente las brigadas van a recibir la capacitación. Y yo sé que es eh, un buen aporte, pero más allá de ser solamente las brigadas, me parece que debería de ser un conocimiento que todos tengamos. Nadie está exento, ¿verdad?, de estar en un área de trabajo donde tal vez nadie conozca cómo manipular esto, y el tiempo en temas de fuego es clave, ¿verdad? El fuego es algo que en cuestión de segundos se puede salir de control, y esperar a que aparezca alguien de la brigada para que atienda un fuego a veces no es pues una buena alternativa. Definitivamente los extintores son recursos que deben estar presentes, repito, que deben dárseles un buen mantenimiento,
y que además deberían de ser utilizados o poder ser utilizados por cualquier persona en la empresa. Bien, quiero comentarles, bueno, que esto es lo que teníamos que cubrir el día de hoy. Ya les dije que a modo de actividad, ¿verdad? Adicional fuera de la clase, ustedes van a dar una revisión a la diapositiva número 44. Y además, también necesito que vean el video que está en la parte inferior, que aquí les voy a proyectar. Este videito es un video corto donde se muestra cómo es que funciona un extintor y cómo es que se activa un extintor. Esto me parece que es cultura general. Así que esas dos actividades adicionales tienen que ser completadas por cada uno de ustedes para que pues la temática que cubrimos quede aún más afianzada. Aquí también ya está disponible el examen, como ven en pantalla, con las fechas y las horas, ¿verdad? Ya regulares y conocidas para que por favor puedan atender el examen a tiempo, como se lo respondía un compañero al inicio de la clase. Una vez que ustedes completan este examen, ya de una vez van a poder revisar la nota final del módulo. Recordemos que los módulos se ganan con una nota mínima de 70. Para las personas que lamentablemente no obtengan ese mínimo de 70, pero que obtienen una nota entre 60 y 69, pueden optar por un examen de ampliación que, si no me equivoco, ronda los 10.000 colones. Importante para tener derecho a ese examen de ampliación es que inmediatamente cuando ustedes se enteran de que pues, no obtuvieron esa nota para ganar el módulo, se comuniquen con servicio al cliente en un lapso de 8 días como máximo y soliciten el examen de ampliación. Si no lo solicitan en ese plazo de tiempo, pierden el derecho al examen de ampliación. Solamente las personas que obtengan notas por debajo de 60, sí automáticamente no tienen ningún chance. Lo que les tocaría es volver a matricular el módulo 1 y volverlo a llevar. Lo que pasa es que cuando repiten un módulo, el módulo lo llevan 100% asincrónico, es decir, que no se tienen que conectar a ninguna clase, sino que ven clases pregrabadas y hacen las actividades que se les asignan. Eso para que lo tomen en consideración. Igualmente, ¿verdad? Como siempre les digo, cualquier pregunta que surja en el transcurso de la semana, por favor me la hacen saber a través del correo electrónico. El examen está bastante sencillo, pero sí les adelanto, tienen que leer. Por ahí pueden haber trampillas, ¿verdad? Que si se ponen a leer en carrera y no analizan bien lo que se les pregunta, puede hacer que fallen, ¿verdad? Sí, muy sin graciamente. Entonces, para efectos de la clase de hoy, ¿verdad? Esto es lo que teníamos que cubrir. Igualmente, si alguien tiene alguna pregunta, aprovechamos de una vez y la aclaramos. Ok, recordarles que si alguien tuviera algún problema con el micrófono y tenía preguntas, puede escribirme en el chat, ¿verdad? Y con mucho gusto les doy seguimiento. Ok, bueno, si estamos entonces claros con toda la información, si no hay dudas, eso sería por el día de hoy. Agradecerles el tiempo. Como les dije también, de hoy en 8 empezamos ya módulo 2. Y pues fue un gusto tenerlos por acá. Estamos en contacto. Si Dios lo permite, que tengan una feliz noche. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Con gusto, Gracias. buenas noches. Con Buenas gusto. noches. Buenas noches, con gusto.